Bien, estamos de vuelta con nosotros el doctor Olivo Rodríguez Huerta, de los abogados de los buenos del país. Doctor, bájale un poquito embajador, y lléveme a la categoría de licenciado. Embajador. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer el doctorado un día. Él es una taza de café Santo Domingo. Él es abogado. El mejor café del mundo. Él es abogado Color Visión. Él es fijo aquí en nosotros y abogado de los principales clientes de República Dominicana que lo llaman para consulta. Ajá. No sabía El eso, doctor. ¿no? No sabía eso, pero que se oigan tus deseos. Es que Olivo. Que se escuchen sus deseos. Que se escuchen los deseos del buen amigo. Él es un gran jurista. Tú te mantienes el defecto de que proyectar. Se está facturando bien, Olivo. Se está facturando ya bien. ha ido 3 veces. Usted. Su único defecto es eso. No, él no es pro haitiano. Claro que sí. Deja eso, Oscar. Yo soy como el centro de ser, yo soy, ¿cómo se llama la marca? Pro Dominicana. Pregúntale si está de Pero acuerdo. pro Dominicana ya, tiene una óyelo serie Óyelo ahí. de valores muy altos Claro. y son justamente eso lo ¿Está de que acuerdo yo con la defiendo. política migratoria que están aplicando ahora mismo? Por ejemplo, de los hospitales. Sí. Pero es el que conteste él. Mire, yo creo que uno de los temas fundamentales que tiene esta nación y de los retos que tenemos realmente es que algún día alguien se ocupe y después se le dé continuidad a este tema. A donde hemos llegado ha sido el producto de décadas de irresponsabilidad oficial. Yo he escrito eso en mi blog, están relatados cómo estos mismos temas que hoy día nos asaltan, nos llenan de preocupación, estaban tratados en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, llegamos a este siglo y ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI y la situación no ha sido objeto de un adecuado control. Y el mayor reto fue ese proceso de acumulación que se ha dado incluso en determinados ámbitos en los que hay generaciones de personas de origen haitiano que nacieron aquí en la República Dominicana y que sus ascendientes, que abuelos, padres e hijos, en muchas ocasiones, ninguno han tenido nunca ni siquiera documentos. Y eso son situaciones bastante complejas. Entonces yo creo que hay que dividir en dos el asunto. Uno pasa por que realmente exista un auténtico control del ingreso al país desde Haití hacia la República Dominicana, sobre todo por los pasos fronterizos. Ese es el mayor reto. No se hace nada con deportaciones si esas deportaciones se convierten en un círculo hacia el retorno. Y lo otro es, bueno, pues definir la situación sin crear mayor injusticia, porque no debemos olvidar que nosotros dominicanos estamos por el mundo. Hay más de 2 millones de dominicanos en el extranjero y esos 2 millones de dominicanos en el extranjero producen 1/3 del ingreso de divisas de este país. Entonces nosotros hay que seguir, encaminar el establecimiento de una política firme. Por eso yo creo que es importante el llamado que hace el presidente Abinader. Vamos a dejarnos de las querellas, del establecimiento de responsabilidades, porque responsables somos todos de este desorden al que hemos llegado. Y realmente todas las fuerzas políticas de la nación, en un contexto mundial más complejo que va a hacer más difícil nuestra situación, porque cada día más aquello de que Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, cada día más eso va a estar más lejos. Y cada día más se va a contar con menos apoyo para el restablecimiento de un orden en Haití. Y la única manera en que nosotros podemos salir airosos de eso es si los dominicanos y las autoridades y el país en sentido general asume esa responsabilidad, sobre todo de freno y de control en toda la estructura. Pero yo creo que el presidente, más allá, vi que ahí en la semanal, me gusta ver la semanal en las tardes, sobre todo porque veo ahí a mi amigo Luisín, que en muchas ocasiones, o casi siempre cuando interviene, hace unas preguntas muy no puntuales. lo he preguntado últimamente. No, pero cuando lo ha hecho, toca temas nodales. Creo que el presidente Abinader debe dar un paso más allá. Incluso salir del Palacio Nacional a visitar a todo el liderazgo político, social y económico, porque el jefe del Estado es la persona mejor informada del país y él
ya es conocedor de cómo los retos frente a este tema se han complicado, y creo que esa debe ser la actitud. Algo parecido a lo que aconteció tras la sentencia 168, en el que el presidente Medina tuvo que salir a visitar a todo el liderazgo, comenzando, y la primera visita comenzó por los rascarrascas, ¿entiendes? Y por allí pasó por los sectores religiosos, políticos, sociales, en la búsqueda de un consenso que fue la ley 169, aprobada unánimemente en el seno del Congreso. De manera que creo que no hay y no debe haber motivo para que nadie, desde el sector político, desde el sector económico, desde los sectores sociales, se nieguen a apoyar junto al gobierno en la búsqueda de soluciones. Mire, ayer, a este asunto. Ayer el presidente pedía a la oposición política apoyo para las medidas migratorias que está tomando el gobierno en función de lo que establece la ley. Pero le quiero preguntar sobre algo puntual que está ocurriendo, y es la denuncia que está haciendo el canciller de la República de que nosotros estamos en un gran peligro, que si las bandas haitianas están ya tan cerca de la frontera y están presionando hacia la frontera dominicana, pudiera eso desencadenar en un conflicto internacional. Le pregunto, ante eso, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, para eso que están las autoridades, para establecer un plan para que eso no pase. Es decir, las autoridades no están solamente para denunciar, las autoridades están justamente para, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establecer los mecanismos para que eso no pase. Y por no, eso pero el canciller tiene que denunciarlo ahí porque no hay sí, nada, okay. Nosotros no podemos hacer nada en territorio haitiano. Una cosa es denunciar, pero otra cosa es que nosotros debemos reforzar la frontera. Debemos reforzar la frontera y seguir profundizando en poner los puntos sobre la llaga. Recordemos que no hace mucho tiempo surgieron denuncias, de hecho creo que hasta hubo sometimiento de que parte de municiones, ¿no?, de nuestros institutos armados y policiales pasaban a Haití. Entonces nosotros tenemos que mirar, la mayoría ya de Estados Unidos. Miren, señores, una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener claro en nuestro país es algo que hay que reconocer. El país ha caminado enormemente, aquí hay un sector privado que, al margen de las debilidades institucionales, ha creído en el país, y este país ha echado hacia adelante. Pero tenemos una gran tarea pendiente, que es la tarea de la institucionalidad. Si no hacemos conciencia de la importancia de la institucionalidad en una serie de temas, comenzando por el tema migratorio y por muchos otros temas que nos arropan en medio de sociedades que son muy complejas, entonces nosotros no vamos a poder seguir hacia adelante. Y estos retos y estos desafíos, ¿entiendes?, pasan porque hay una serie de temas, y por eso es necesario un gran pacto, un gran acuerdo nacional, porque hay una serie de temas que hay que despolitizarlo, que las decisiones que se tomen en esos aspectos que constituyen el nervio central de la institucionalidad de un país, para la protección de ese mismo país, bueno, quede fuera de las luchas y de las contiendas políticas, porque el país, si no hacemos eso, el país no va a poder dar respuestas adecuadas. Mira, una consulta para que tú orientes un poco al país. Ahora estamos viendo en las noticias sobre el tema del YC demandas, y es como lo que viene. Y hay una demanda hoy de 300 millones de pesos, hay como 5 familias que han demandado con un abogado, pide prisión preventiva. Legalmente, ¿cuál es la situación real, digamos, desde el punto de vista de lo que la legislación dominicana establece? Tanto lo que pudiera derivar en una responsabilidad penal como lo que sería una responsabilidad civil. Bueno, aquí hay dos ámbitos. O sea, en principio, desde el punto de vista indemnizatorio, la reparación a las víctimas que reclamen, eso es un asunto en principio de naturaleza civil, pero el ordenamiento jurídico dominicano permite que si el hecho que da lugar a la indemnización también constituye un ilícito penal, en este caso se ha estado hablando de una vieja disposición en nuestro Código Penal que trata del homicidio por imprudencia. Si se da ese caso, entonces también las víctimas pueden reclamar. Está vigente homicidio por imprudencia. Sí, claro. Está, involuntario realmente se llama. ¿Perdón? El 319 es involuntario. Exacto, homicidio involuntario, que responde no a porque la base de todo delito en principio es el dolo, ¿no? Es decir, la voluntad deliberada de cometer un ilícito, pero hay determinados supuestos en los que también, aún sin usted querer,
una conducta imprudente, omisiva, podría dar lugar también a que quede dentro del marco de la tipificación. Entonces, en esos casos, también se puede ejercer la reclamación civil en daños y perjuicios, se puede ejercer accesoriamente a la acción pública, pero por la vía penal también, constituyéndose en actor civil. Pero eso es una opción que tiene la víctima de qué vía escoger. Es decir, si perseguirlo accesoriamente a la acción pública o si hacerlo una demanda en responsabilidad civil sobre la base de los textos que están. Y la conclusión del informe. Perdón, Gemar, es un elemento importante. La responsabilidad civil es solamente de la empresa que tenía la propiedad o gestión de la discoteca del YC, o alcanza, se extiende a sus propietarios, accionistas y gerentes. Bueno, en cuanto a su patrimonio personal. El punto de partida es que la responsabilidad incumbe a el propietario, el dueño, o sea, si es una persona física o una persona jurídica. Esto tiene otra manifestación más amplia si el asunto deriva en una investigación de carácter penal, porque en el ámbito penal, más allá de la persona jurídica, se establecen responsabilidades concretas sobre la persona que ostente la representación legal de la empresa. Entonces, ¿Y eso puede tener efecto en lo civil también? Claro que sí, ahí en ese ámbito. En el ámbito civil, si se ejerce de manera autónoma, es un poco más complejo, porque existen lo que llaman la teoría del levantamiento del velo, es decir, si la empresa que es propietaria era una mera fachada, un mero instrumento, en realidad no operaba con todas las características propias de una empresa, entonces se levanta el velo corporativo y allí es que podrían tener responsabilidad los propietarios, es decir, quienes están detrás de ese capital formal de esa empresa. Pero esos son temas que hay que determinarlo y que surgen de las medidas de instrucción que adoptan los tribunales para establecer la concreta realidad. En cuanto a la determinación de la responsabilidad. En este momento, que mucha gente víctima tiene, digamos, sentimiento de vulnerabilidad, ¿este es un buen momento para acudir para apoderar abogados? ¿O es preferible esperar eso que Omar abordaba, tal vez un poco, un informe, que avance un proceso, tal vez en lo penal? ¿Cuál sería el momento ideal para que una familia apodere a un abogado? Mire, este es un momento en que realmente todo el centro y toda la atención debe estar en las víctimas y en las familias de las víctimas, es decir, en un sentido general, en sentido amplio. Esta ha sido una situación dramática. Antes del inicio del programa hablábamos de que esto es un arco donde está allí representada todos los estamentos de la sociedad dominicana, y por ello es obvio la trascendencia que ha tenido el dolor de este terrible acontecimiento. Y pensar en esos aspectos que en muchas ocasiones puede quitar el centro, ¿no?, de la necesidad que tienen las familiares, sobre todo de las víctimas directas, de hacer su duelo, ¿no?, ante una pérdida inesperada en estas terribles condiciones. Pero todo llegará a su momento. Ahí ya hay gente accionando. Hay unos, exacto. Entonces pueden ejercerlo. Ya la manera de establecer no tienen realmente que esperar, porque ya el daño está causado, es decir, las víctimas están allí, los fallecidos pero ya están. Las víctimas que están heridas también. Ahora bien, el establecimiento del asunto de las responsabilidades, bueno, pues para establecer la responsabilidad, los tribunales, sea el tribunal civil o sea el tribunal penal que vaya a conocer de los aspectos indemnizatorios accesoriamente a la acción pública, van a tener que auxiliarse de medidas de instrucción. Dentro de esas medidas de instrucción están, por supuesto, los peritajes, pero nada condiciona a que haya que esperar la realización, porque esas son medidas de instrucción que, al margen de lo que esté, porque el gobierno lo dispuso por la naturaleza del hecho, realizar a través de una de sus ramas de la administración, realizar algún tipo de peritaje, eso no quita que las partes que accionen soliciten como medida de instrucción a los tribunales la realización de ese tipo de peritajes.
En el caso penal incluso existe lo que llama libertad probatoria en el ámbito del proceso penal, y cada víctima puede aportar también para fines de valoración del tribunal sus correspondientes peritajes, pero va a ser necesario en algún momento, o sea que no es lo mismo, pero eso no condiciona. No hay un peritaje oficial necesariamente, o sea, cualquier víctima puede ordenar a un ingeniero claro, un trabajo. puede solicitar, por ejemplo, en el curso de una investigación penal, cualquiera de las víctimas puede solicitar que se ordene algún tipo de peritaje, lo puede ordenar judicialmente, y otras, las partes pueden en base a la libertad probatoria, exacto, agenciarse y presentar medio probatorio en ese sentido. El sistema jurídico legal dominicano está en capacidad para darle respuesta justa y en justicia a quienes se sientan... Bueno, ese es el papel de los tribunales, y me parece que eso es el pan nuestro de cada día. Lo que no es el pan nuestro de cada día es la magnitud de esta tragedia, porque es una tragedia de carácter colectivo. ¿No lo han contactado a usted, doctor, como posible abogado de una de las partes? No he tenido ocasión y nada. Realmente yo creo que lo más importante aquí no es los abogados. O sea, uno ve cosas, uno siente respeto por los colegas y demás, hasta la labor de marketing que se hacen con este tipo de cosas. Sí. Yo creo que estos tiempos son tiempos para nosotros, todos los dominicanos, mostrar empatía por tantas y tantas familias que están enlutecidas. De hecho, en el caso mío, en mi oficina, uno de los abogados, el padre de uno de los abogados que trabaja conmigo en mi despacho, falleció, era el saxofonista de la orquesta. Sí, o sea, no hay forma de que de una manera u otra esto no haya tocado y afectado. Pero yo insisto que los abogados no podemos ser el centro ahora mismo. Y aprovechar, de nada. Ahora mismo el centro es seguir apoyando a las víctimas a que salgan hacia adelante. Y estas cosas son por las que uno siente y se pregunta, ven, ¿cómo estas sociedades llegan a este nivel de deshumanización? ¿No? Donde lo que se están poniendo como centro son no las cuestiones que son importantes. ¿Alguna previsión desde el punto de vista legal hacia futuro con estas instalaciones y estos lugares públicos? Miren que ahora y el Estado... Justo escribí algo en mi blog hace unos días con el tema de la regulación, sobre todo porque en la semanal de la semana anterior el presidente Abinader había tratado el asunto del vacío legal. Yo escribí algo vi su reacción. A propósito de eso, hice unos comentarios, y para colocar sobre todo, porque muchas personas empezaron a decir, ¿cómo que no se regula? No, si hay regulación de las construcciones privadas, pero a lo que el presidente aludía es que ya una vez finalizadas las construcciones, no es ese seguimiento. No hay un régimen de así directo y tan detallado como sí existe para las construcciones privadas en las diferentes etapas, desde que se inicia la construcción y hasta que finaliza la obra, que incluso requiere de una habilitación especial. Una vez concluida la obra, tienen que emitirse las inspecciones correspondientes por parte de las autoridades de que la obra ha sido construida conforme a los planos aprobados, cumple con todos los requerimientos técnicos, etcétera. Entonces, fue a eso a lo que hice alusión. Entonces, hay muchas legislaciones. Fíjate, he estado repasando en clave histórica, voy a escribir algo, porque lo hice también con el tema de la pandemia, que escribí en el listín sobre los antecedentes de la regulación de epidemias y de cómo increíblemente las leyes más modernas van perdiendo todas esas previsiones y toda esa taxatividad que tenían las legislaciones anteriores. Pero hay muchas normativas, más allá de las que están centralizadas en el régimen constructivo, en las que intervienen por razones de salud. Por ejemplo, las leyes de salud establecen una serie de regulaciones que tocan a la habitabilidad y a la seguridad de las mismas. El régimen de seguridad industrial y comercial, eso está regulado, es decir, los edificios. Entonces, lo que no podemos es que comenzaron la gente a hablar de que hay que inspeccionar permanentemente todo, porque materialmente eso no es posible. Pero lo que sí es posible es, y eso es importante, una selección de que hay una serie de obras en las que
por su naturaleza tienen una gran potencialidad lesiva a colectividades en las que con cierta periodicidad deben estar sometidas a inspección. Cuando nosotros vamos a Estados Unidos o en Europa, usted ve permanentemente que en las edificaciones, por ejemplo, los dueños de propiedades tienen un deber de conservación de las mismas. El tiempo se acaba, puntualmente sí o no, por favor. ¿El Estado tendría una responsabilidad en este caso civil de responder? Eso ahora mismo yo no veo un elemento así que pueda dar. Hay lo que llaman el déficit de la responsabilidad por la culpa invigilando, es decir, la falta de vigilancia, cuando existe ya directamente esa obligación. Pero Olivo, es lo que decíamos, una vez terminadas las construcciones, no está regulada la manera de esa periodicidad del ejercicio de las mismas. Gracias Entonces, por acompañarnos. eso dificulta más el tema de responsabilidad. Olivo Muchas Rodríguez gracias a ustedes. Huerta. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.